Amigos, estamos con nuestra invitada, la economista Daniela Leguía Bayón. Ella, como sabemos, es andahuaylina, que labora actualmente en Vidensa. Le damos la cordial bienvenida, pues, por esta entrevista y las gracias correspondientes. Daniela, buenos días, bienvenida a Andahuaylas. Muchas gracias, Marino. Gracias por la invitación. Siempre es un placer estar aquí contigo y también con tu audiencia. Gracias, Daniela. Hace poco ha salido el índice regional de eficiencia en la inversión pública. ¿De qué se trata este trabajo que han hecho en Vidensa, Daniela? Bien, el índice regional de eficiencia en la inversión pública es un indicador que nos permite ver más allá de la ejecución presupuestal que normalmente vemos, ¿no? Normalmente decimos cuánto está avanzando un gobierno regional, un municipio, etcétera, pero nunca vemos, por ejemplo, si tiene retrasos, si tiene sobrecostos, si tiene inclusive obras paralizadas o está cerrando o no está cerrando sus proyectos, etcétera, ¿no? Entonces, este indicador mide justamente esos aspectos que son importantes para nosotros y son 10 indicadores que se dividen en dos etapas, en una etapa de programación para ver cómo están programando nuestras autoridades, cómo están planificando, y en la etapa de ejecución para ver justamente en esta etapa de la construcción, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Hay sobrecostos, hay retrasos, se paralizan, etcétera. La Y plataforma del MEF nos da una información de un avance diario de la ejecución presupuestal a nivel nacional, regional, provincial, distrital. Sin embargo, es un cuadro frío. Ya con estos indicadores, obviamente la información es más completa. Sobre esto, ¿cómo está Apurímac? Así es. Entonces, esta información que es al cierre del año pasado, es decir, al último trimestre, al cuarto trimestre del 2023, nos muestra que Apurímac pasa de estar en el puesto 5 en ejecución presupuestal, ¿no? Que es lo que normalmente vemos en las plataformas del MEP, al puesto 16. Es decir, retrocede 11 posiciones, baja. ¿Y a qué se debe esta baja? Básicamente es porque en el gobierno regional de Apurímac hay una alta carga de proyectos por administración directa. Es decir, hay una cartera de proyectos y alrededor de la tercera parte de esa cartera es manejada por el mismo GORE, ¿no? Lo cual no solamente genera ineficiencia, sino también puede generar retrasos incluso en la cancha, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que de todas las obras paralizadas que tiene el GORE, parte de esas obras son de administración directa, inclusive. Entonces, es una alerta. Otro tema que podemos resaltar. Por ejemplo, el cierre de proyectos. De toda la cartera que tiene el GORE, no está cerrando rápidamente los proyectos. De hecho, está el gobierno regional de Apurímac en el puesto 18. ¿Por qué? Porque a la fecha solo ha cerrado alrededor del 16% de su cartera de proyectos. Entonces hay un lento avance en el cierre. Y si un proyecto no se cierra, luego no puede dar el servicio a la población, ¿no? Queda un elefante blanco o un proyecto zombie ahí que está esperando dar atención a la población. Otra de las cosas que hemos visto también es que hay una alta cantidad de sobrecosto de los proyectos. Es decir, si se dijo que la obra terminaba costando X, termina costando X más Y, ¿no? Entonces hay como un salto. ¿Y de cuánto estamos hablando? Alrededor del 20%. Es decir, si una obra costaba 100 millones, se decía en los estudios que costaba 100 millones, termina costando 120 millones, ¿no? Entonces, son esta serie de indicadores sobre costos, la falta del cierre y lo que dijimos al inicio, la administración directa, que hacen que el gobierno regional de Apurímac baje a puestos como el 22, por ejemplo, en administración directa, a puestos en el 18 está en cierre y a puestos como el 13 en sobrecostos. Entonces, todo esto hace que en su conjunto baje posiciones y ya no se mantenga como el mejor ejecutor o el quinto a nivel nacional. Entonces, son cosas que todas nuestras autoridades deberían tomar en cuenta para mejorar, ¿no? Para ver dónde es que están fallando y dónde es que pueden tener estas Claro, oportunidades ahora, de mejora. este es una alerta, obviamente, porque estos Uh -huh. retrasos tienen su origen y van a tener una consecuencia, no solo administrativa, podrían tener también connotación penal, ¿no? Porque esto ya estará a cargo de las autoridades correspondientes. Esto es a nivel Así es. regional, Daniela, y a nivel, ya hablando a nivel de la región, por provincias. Sí, de hecho tenemos una primicia en este sentido. Hemos lanzado el índice local de eficiencia en la inversión pública, que es el ILEI, y este índice, de manera similar al regional, nos permite ver de manera general cómo están avanzando nuestras autoridades provinciales y distritales.
¿Ok? Entonces se han analizado un total de 194 provincias a nivel nacional y en el caso de los distritos, 727 distritos. No se ha analizado una totalidad de los 1.800 distritos debido a la falta de información. Entonces es necesario para que un distrito pueda entrar en el análisis que tenga toda la información completa, ¿no? Para poder analizar cada indicador, ¿no? Información en cada uno de los indicadores. Entonces es así que analizando este ranking, tenemos resultados, por ejemplo, sobre cómo le va a nuestra provincia de Andahuaylas o a las provincias cercanas como Abancay, por ejemplo, y también dentro de la provincia de Andahuaylas, cómo le está yendo al distrito de Talavera, ¿no? Por ejemplo, donde yo vivo. Entonces, si vamos a ver, tenemos de hecho una plataforma a la que invitamos a todos que puedan entrar. Es súper sencilla, la plataforma del ILEI, que va a salir ahora en pantalla. En esta plataforma podemos ver un mapita de cómo está Apurímac en general en el ranking provincial. Vamos a ver primero las provincias y luego pasaremos a los distritos. Entonces, en las provincias, ¿qué hemos encontrado? ¿Qué tenemos para Apurímac? De estas 194 provincias analizadas, hemos visto que las 7 provincias de Apurímac están entre el puesto 87 con Chincheros, que está mejor, hasta el puesto 187 con Grau, que es el último, digamos, ¿no? La última provincia dentro de Apurímac. Entonces, ¿y Andahuaylas en qué puesto está? Andahuaylas está en el puesto 185, o sea, está 2 puestos nada más por encima de Grau en niveles de eficiencia. Pero está debajo, por ejemplo, de Abancay. Abancay está en el puesto 180. Entonces, uno se pregunta, ¿no? Puesto 180, 187, ¿esto es bueno o esto es malo? Si analizamos que el ranking general es de 194 provincias y Andahuaylas está en el puesto 185, quiere decir que estamos en la cola. Estamos entre los 20 últimos, ¿no? Y lo cual no es bueno por donde se le mire. Entonces hay muchas cosas que hay que mejorar, ¿no? Y ahí podemos, por ejemplo, entrar a los indicadores que normalmente más usamos, ¿no? Por ejemplo, el sobrecosto o el retraso o incluso la paralización de los proyectos, ¿no es cierto? Entonces, si vemos, por ejemplo, el indicador de sobrecosto, que es el indicador número 5, ¿no? En el indicador de sobrecosto vemos que Andahuaylas ocupa el puesto 133. 133, y tiene un sobrecosto aproximado en promedio del 10% en general, ¿no? O sea, es decir, pone que el costo va a ser 100 y el costo termina siendo 110, digamos, en promedio, ¿no? Hay algunos que terminan siendo 150 y otros que no tienen sobrecosto, pero en promedio ese ha sido, digamos, el margen que se ha manejado. Sin embargo, si vemos a Abancay, en Abancay ya sube un poco más este porcentaje de sobrecosto. Entonces, en la provincial de Abancay el sobrecosto es casi del 20%, exactamente es 19%. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, que hay más problemática en Abancay en términos de sobrecosto que en Andahuaylas, en promedio. Entonces, ese es el indicador de sobrecostos. ¿Cuánto más nos está costando? Porque de hecho son recursos que van del Estado y esos son recursos que nosotros como peruanos también pagamos, ¿no? Pero veamos los retrasos. ¿Cuánto se están demorando nuestras autoridades para hacer proyectos? En Andahuaylas es el último puesto de toda Apurímac. La provincia de Andahuaylas es el último puesto, lo cual es terrible, ¿no? ¿Y por qué es el último puesto? Porque en promedio los proyectos que están retrasados tienen 1.180 días de retraso. ¿Eso qué significa? Son más de 3 años de retraso, es decir, proyectos que debieron terminar hace 3 años siguen haciéndose en promedio, ¿no? Y eso hay proyectos que seguramente tienen más de 3 años, otros proyectos que tienen poco retraso, es digamos, en promedio cómo ha ido yendo. Pero este número es altísimo, es decir, son 1.180 días que la población no ha podido acceder a servicios. Imaginemos si es un centro de salud. Hace 3 años se necesitaba ese centro de salud justamente por la pandemia, para la vacunación, etcétera. Pero ¿qué pasó? Por los retrasos que ha tenido, por ejemplo, un proyecto de salud, a la fecha no se tiene. Y eso pudo haber atendido a gran cantidad de la población, ¿no? Entonces son costos de oportunidad, no solamente del dinero, sino también del servicio, ¿no? Y con eso viene el bienestar de la población también. De repente alguien que no se vacunó, luego se enfermó y eso desencadenó otras enfermedades, etcétera, ¿no? Entonces siempre es muy importante darle celeridad a la ejecución de proyectos de inversión. Entonces por ahí los retrasos, ¿no? Y Abancay en este caso sí tiene menos retraso, pero igual es alto. En el caso de Abancay son 1.000 días. En el caso de Andahuaylas eran 1.180, pero igual son
retrasos de gran magnitud, ¿no? No estamos hablando de 3 meses de retraso, no, estamos hablando de más de 3 años. Y lo que podemos ver a nivel nacional es que el rango en el cual se encuentran las provincias de Apurímac a nivel nacional están pues de media tabla para abajo, ¿no? Eso es preocupante. Así es. Esto nos sirve justamente para pensar, para que nuestras autoridades provinciales piensen en qué están yendo, digamos, más débiles o dónde hay oportunidades de mejora, para que tomen solución, ¿no? Esta no es, digamos, la idea no es de criticarlos, ni mucho menos, sino más bien de estar atentos a dónde están estos cuellos de botella para que ellos mismos puedan tomar acción. Ustedes como un ente técnico tienen esa labor de colocar los números y nosotros sí pues tenemos la oportunidad de poder analizar, valorar y también hacer las recomendaciones y la crítica correspondiente, porque no está bien que esto esté sucediendo en medio de tanta necesidad, la ineficiencia, y no es falta de recursos, sino es un mal manejo de recursos, y eso es cuestión de las personas, y lo que vemos en nuestras provincias es que los funcionarios que deben dedicarse a su trabajo están en otras cosas y no le están dedicando el tiempo a su trabajo. Y el resultado es este, ¿no es cierto? Entonces, ahí está la explicación por qué estamos mal. Entonces, este es un llamado efectivamente a la reflexión a las autoridades para que vean, reflexionen, qué está pasando, mejoren la eficiencia y la eficacia en su trabajo. Exijan a sus funcionarios que sus funcionarios hagan el trabajo para el cual están. Miren, es increíble cómo todo un equipo de imagen institucional que debería estar trabajando en darle valor de repente a los atractivos turísticos que tiene nuestra provincia, nuestra región, todo ese personal está dedicado a levantar la imagen de alguien y eso no está bien, para eso no se les paga. Entonces, eso es por decir. Hay algunos aspectos y campos, por ejemplo, Daniel, en cuanto al rubro de minería, que es tan sensible para la región. Los funcionarios de minería a nivel regional, unos son incompetentes, igual que lo de turismo. Entonces, no van a hacer un buen trabajo, así tuvieran la voluntad. Son funcionarios que no están cumpliendo tampoco la ley de competencia. Eso no está bien y que esto sirva para que las autoridades, que ahora estamos viendo a nivel administrativo algunas carencias, algunas deficiencias, en un momento más, seguramente después de esto, la Fiscalía y la Contraloría van a hacer su trabajo y van a establecer responsabilidad de repente de índole penal. Tenemos un tiempito, por favor, para ver a nivel distrital. ¿Cómo estamos, Daniela? Sí, claro. Dentro de la misma plataforma también podemos navegar hacia el ranking de distritos a nivel nacional. En este caso, hemos analizado 727 distritos, es decir, no todos los distritos del país, debido a la disponibilidad de la información del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Contraloría y las otras bases de datos que usamos. En este caso, hemos visto los distritos de Huancaray, San Jerónimo, Talavera, está también Pacucha y Pampachiri, ¿ya? Entonces vamos a hablar de estos 5. ¿Cómo les ha ido a estos 5 distritos dentro de la provincia de Andahuaylas? Estos distritos están desde el puesto 256, Huancaray está mejor, hasta el puesto 502, Pampachiri. De hecho, Talavera está por ahí nomás. Talavera está en el puesto 448 de 727, o sea, está a la mitad de la mitad para abajo. En todos los casos estamos de la mitad para abajo, salvo Huancaray que está, digamos, arriba, y San Jerónimo que está más arriba también que Talavera en el puesto 385. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Igualmente que hay mucha oportunidad de mejora, especialmente en los distritos de Pampachiri, Pacucha y Talavera, para mejorar su eficiencia de cómo están invirtiendo los recursos. Entonces, por ejemplo, si vemos el sobrecosto en Talavera es de 14% en promedio. Habíamos visto que en la provincial de Andahuaylas era 10%, pero en Talavera es 14%. Es decir, de todos los proyectos que se han hecho, terminan costando 14% más respecto al expediente técnico, o sea, respecto a los estudios ya de ingeniería. Si hiciéramos esta variación con respecto a la viabilidad o estos perfiles, esto estaría probablemente en el triple, pero en este caso estamos haciéndolo respecto al expediente técnico. En este caso, Pacucha es aquel distrito que sí está muy abajo. ¿Por qué? Porque su sobrecosto supera el 50%. Es decir, de estos proyectos que se están haciendo en la Municipalidad Distrital de Pacucha, en promedio el sobrecosto con respecto al expediente técnico es de 56%. Esto ya es como tú empiezas con 100 millones y te termina costando 156 millones, un montón más, ¿no? Entonces, eso sí es súper alertante. Ahí Pacucha, por ejemplo, está en el puesto 722, de 727, o sea, prácticamente es el último puesto, ¿no? Está a 5 del último puesto.
Entonces, ese sobrecosto es muy alto, ¿no? Y eso debería llevar a las autoridades, por ejemplo, de la Municipalidad Distrital de Pacucha, a que vean cómo es que están haciendo sus estudios técnicos, ¿no? ¿Por qué están mal hechos o qué está pasando que en la cancha cuando ejecutan una obra hay tan alto sobrecosto? Tienen que mejorar la calidad de sus estudios y eso también pasa por mejorar la calidad de los funcionarios detrás. Va concurrente con lo que dicen los números. En el caso de Pacucha, mira, tenemos más o menos 3, 4 semanas que estamos tratando de conversar con el alcalde para poder impulsar, promover el turismo en la laguna de Pacucha. Hemos tenido contacto con él por teléfono. Se ha disculpado inicialmente, que tenía otra reunión, que esto, que la siguiente semana sí, que total, que no se pudo, que la tercera semana poco. Y yo le dije, y tengo los mensajes, ¿ah? ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el problema? ¿O hay algo malo, no? ¿Hay algo malo que está pasando? Entonces, de hecho, que algo no está funcionando bien. Por eso es la suma de todo esto está en el reflejo de los números y va concurrente con la conducta, con el comportamiento de las personas que tienen que ver y tienen esta responsabilidad. Y eso nos preocupa. Qué interesante el trabajo, felicitaciones por ello, Daniela, y te damos las gracias pues, por estos minutos. No, gracias a ustedes. Y de hecho, solo recapitulando a nivel local, efectivamente vemos mucha disparidad. Eso sí es algo que llama mucho la atención. Solo quería mencionarlo, ya para cerrar, a nivel local, por ejemplo, la Municipalidad Distrital de Huancaray está muy bien, está en el puesto 256, o sea, está arriba, más arriba de la mitad, pero tenemos por otro lado a Pampachirio, Pacucha, incluso Talavera cerca de los puestos ya número 500, ¿no? Entonces esto a nosotros como andahuaylinos, abanquinos, apurimeños, en general, debería ser un llamado para la fiscalización nosotros mismos de nuestras autoridades como ciudadanía, ¿no? Ser una ciudadanía más activa y por el lado de las autoridades también escuchar, ver cuáles son estas falencias o cuellos de botella que tienen para tomar acción, ¿no? Todos queremos mejorar en términos de acceso a servicios y ellos también, ¿no? Porque para eso han sido elegidos. Entonces es necesario que de nuestra parte haya más fiscalización y también de su parte haya más compromiso con mejorar estas cosas que todavía hay espacio para mejorar, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias, estamos nosotros encantados siempre de compartir esto, está abierto al público, la información en general es gratuita, pueden ingresar, ahí vamos a dejar el enlace a través de Ti Marino, pueden ver, navegar en la plataforma, pueden incluso, quería mencionar esto, descargar la base de datos. Aquí hemos hablado de números grandes, pero de repente si a alguien le interesa, por ejemplo, ver por qué los retrasos son de 1000 días o por qué el sobrecosto es de 50% a más, pueden ver el detalle proyecto por proyecto, en proyectos con nombre y apellido que pueden ser puentes, carreteras, colegios, hospitales, centros de salud, obras de saneamiento, etcétera. Pueden ver cuál es su sobrecosto y cuál es su retraso a la fecha. Toda esa información está disponible en la misma plataforma, pueden descargar los datos y ellos mismos, nosotros mismos tenemos que hacer la propia fiscalización en nuestros espacios, ¿no? Entonces, bueno, eso, muchas gracias por la invitación igualmente. Gracias, gracias Daniela. Efectivamente, una población informada sabe cómo está y también tiene derecho a exigir que las autoridades, como tú dices, trabajen porque para eso han sido elegidas. Gracias Daniela, un abrazo. Gracias, gracias Marín.